Una vez más, gracias por haber venido esta noche, por haber venido una noche más para proseguir con el estudio de la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos es una epístola del Nuevo Testamento bastante difícil para comprender. Voy a poner aquí mi cronómetro. Así estamos. Yo diría que Hebreos y Apocalipsis es la cima de la revelación de Dios. Y para comprender bien Apocalipsis hay que conocer todos los libros proféticos desde Moisés, desde la ley, desde la Torá, para comprender bien Apocalipsis, ¿no? Y para comprender bien Hebreos sucede algo similar. Continuamente el escritor va a estar hablando de la ley y los salmos y algunas citas de los profetas. ¿Sabe? Anoche veíamos que muchos salmos de las escrituras antiguas, 150 salmos tenemos en el Antiguo Testamento, muchos de esos salmos son proféticos. Y anoche veíamos que, por ejemplo, David, varios de esos salmos los escribió como profeta, número 1, sabiendo, número 2, que Dios le había prometido que de su descendencia levantaría el Mesías, y viendo ciertas revelaciones que Dios le mostró. Entonces es importante conocer todo el Antiguo Testamento y los Evangelios y las otras epístolas para después comprender Hebreos. De todas maneras, nosotros estamos en esta semana tomando 14 tiempos para de todas maneras tratar de enfocar y entender y aplicar a nuestras vidas de manera correcta, lo más correcto posible, la epístola a los Hebreos. Quiero decirles, anoche tuvimos 2 tiempos y fueron tiempos introductorios al tema. Si usted no vino anoche, sería bueno que leyera las primeras 12 páginas del apunte. Los que algún día miren por YouTube, si los ponemos los videos en YouTube, creo que sí. Es importante que cada uno vaya desde el primer video o de la primera clase avanzando para comprender la epístola a los Hebreos. Anoche llegábamos a la conclusión de que no podemos tener certeza de quién escribió esta epístola, ¿verdad? El escritor oculta su nombre y pone en primera instancia a Dios, ya desde el versículo 1. Si usted puede abrir su Biblia allí, abra en Hebreos, la epístola a los Hebreos, y dice que habla Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los profetas, a los patriarcas y a los padres de la nación de Israel, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y más adelante dice que habló el Espíritu Santo por los salmos inspirados. Y en Hebreos 12 el escritor dice: cuidado, no desoigan al que amonesta desde los cielos, y ese es Dios. De todas maneras, tratamos de construir un poco el trasfondo y el contexto de esta epístola, y anoche veíamos que, al menos es mi opinión, es muy probable que haya escrito esta epístola el apóstol Pablo. Amaba a su pueblo, amaba a su nación. Él se sentía dolido por haberlos perseguido en los primeros tiempos. ¿Se acuerdan? Como Saulo de Tarso. Él les ayudó después, les apoyó en su pobreza, porque al recibir a Cristo perdieron sus bienes. Hay un texto que dice, anoche veíamos, al principio, en Hechos 2, 3, 4, ellos sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tenemos en el cielo una mejor y eterna herencia. Hay mucho conversando. Bueno, algunos se están ubicando. Ahí estamos, ahí está. Mejor hacemos silencio y ya nos vamos metiendo en el tema, ¿verdad? Bueno, decíamos, es probable que haya escrito Pablo, un erudito en el conocimiento del Antiguo Testamento y de la revelación de Dios.
un apóstol con toda autoridad y con una capacidad para enseñanza bíblica y exhortación bíblica y para desarrollar argumentos tan importantes como los de la epístola a los hebreos. Ahora, es muy importante enfocar quiénes eran estos hebreos. Anoche veíamos, usted puede leer la introducción en el apunte, creemos que eran judíos cristianos de las iglesias de la provincia de Judea y Jerusalén, la provincia y el sector, la zona de Samaria y Galilea. Leímos con el pastor varios textos que se mencionan las iglesias en Judea, Samaria y Galilea. A Samaria había ido a predicar el evangelista Felipe, ¿se acuerdan? Y también habían ido los apóstoles. Bueno, se habían formado muchas iglesias y la gran iglesia en Jerusalén. Desde los días de Hechos, ¿se acuerdan? Hechos 2, allí se empezaron a convertir y por años la iglesia tuvo miles de miembros e iba creciendo y todos esos miembros eran personas judíos, hasta que recién en el capítulo 10 el apóstol Pedro fue a Cesarea del Mar, esa ciudad romana, a predicar el evangelio a un centurión romano y toda su gente. Allá en Hechos capítulo 10 recién el evangelio se abrió la predicación a los gentiles. Hasta entonces todos eran judíos, así que eran miles y muchas iglesias pequeñas y grupos pequeños. Y la iglesia en Jerusalén, había grupos que se reunían en casas en Jerusalén. A esas iglesias, bueno, habían pasado unos 35 años desde el ascenso del Señor desde el Monte de los Olivos para ser elevado a la casa del Padre, ¿sí? Unos 30 años. O sea que habían ya creyentes de segunda generación y tal vez algunos nietos, alguna tercera generación ahí. Y eran aquellos hermanos que al principio estuvieron fervientes en la fe. Sufrieron con gozo el despojo de sus bienes y vivían en comunidad. Hechos 2, 3, 4, 5, ¿se acuerdan? Y estaban convencidos de que Jesús era el Mesías y que Él había muerto como cordero por nuestros pecados y se congregaban en Jerusalén, pero con el correr del tiempo se fueron acostumbrando, se fue apagando ese fervor, se fueron descuidando en la fe. Entonces el escritor a los hebreos escribe a judíos cristianos que después de unos 30 años debían ser ya maestros en las cosas del Señor, pero se habían hecho tardos para oír y no es que se habían detenido en su crecimiento simplemente, sino que habían retrocedido en su crecimiento, estaban necesitando leche espiritual. Bueno, el escritor nos va a dar una gran una epístola de enseñanza, exhortación, exaltación del Señor y de grandes desafíos para creyentes. ¿Amén? Bueno, 7 minutos más o menos usé para repasar lo de anoche y ubicarnos y ubicar a los que no estuvieron. Esta es la epístola a los judíos de esa zona y también, como escribe en griego el escritor, también estaba abierto a que la pudiesen leer otros judíos de otras localidades, de otros lugares, aún judíos de la dispersión, aún judíos helenistas, y aún que llegara algún día a la mano de todos nosotros 20 siglos después, acá tan lejos, en Latinoamérica. ¿Qué tal? El escritor escribe en griego, al menos tenemos manuscritos en griego, y cuando cita el Antiguo Testamento, cita la versión griega del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta. Entonces, ahí estamos. Ahora, comenzando en esta hora, ya hemos orado, oró el pastor, vamos a introducirnos en el texto mismo. Así que por favor, abran sus Biblias, yo creo que ya la tienen abierta allí, y vamos a ingresar a capítulo 1. Vamos a leer juntos allí. Si quiere usted, por favor, lea en voz alta conmigo. Vamos a leer todo el capítulo 1 y en su continuidad vamos a leer también unos versículos del capítulo 2 y después vamos a ir desarrollando el tema.
Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y eso significa, hermanos, hoy en versículo 10, y del Hijo dice también, versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Muy bien, hasta ahí en la lectura, hermanos. Comenzamos entonces a observar este capítulo 1 de la epístola a los Hebreos. Si observan, nosotros hemos marcado los 3 primeros versículos como un prólogo, y realmente es un prólogo introductorio a todo lo que será el despliegue del libro. En la pantalla lo tenemos, pero también en el apuntecito. Un prólogo. Capítulo 1, versículos 1 al 3. Hermanos, Jesucristo es la máxima revelación de Dios para los seres humanos. Pues Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo y de diversas maneras por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y cuando decimos los profetas, incluye a David, porque ya leímos en Hechos 2 anoche que el apóstol Pedro, que había recibido la enseñanza de Jesús, del Señor Jesús, vio que explicándole todo lo que de él decían Moisés, los profetas y los salmos, Pedro nos dice, y seguro por la enseñanza del Señor Jesús, que David también era profeta. Entonces, vamos a observar que Dios primero habló por Moisés y los profetas, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, el Señor. Ahora, fíjense, hermanos, el Señor en su primera venida vino. ¿Qué significa? Descendió siendo Dios y nació como bebé de mamá.
Entonces desde ese momento fue y es Dios en ser humano. Llegó a los 30 años, comenzó a predicar, cumplió toda su tarea de acuerdo a la palabra profética, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y al día 40 ascendió al cielo. ¿Sí? Todo eso fue su primera venida. Ahora el escritor aquí va a resumir lo que él hizo y va a avanzar hacia el presente y el futuro de lo que él hará como Mesías de Israel. Les dije ayer, nosotros conocemos la vida y obra del Mesías, tomo 1, ¿entienden? Con Hebreos vamos a avanzar hacia el cielo y hacia el futuro para ver la vida y la obra del Mesías, tomo 2. ¿Ok? Bueno, vamos a ir versículo por versículo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de diversas maneras en otros tiempos. Recuerda, hermano, Dios siempre habló desde que conversó con Adán y Eva, y los judíos dicen que conversaba en hebreo Dios, porque es el idioma de Dios, el idioma hebreo. Desde aquel tiempo que Dios nunca nos dejó sin su palabra. Podemos leer así el apunte. Dice el apunte, no tenemos salutaciones en la introducción de esta epístola. El escritor ni siquiera se identifica, solo tenemos un admirable prólogo, una puerta de ingreso ideal hacia un libro maravilloso y su descollante principal protagonista. Charles Riley, en su Biblia de estudio, ¿cuántos tienen aquí la Biblia de estudio Riley? R-Y-R-I-E. ¿Cuántos tienen aquí? Casi nadie. Bueno, el pastor tiene. Yo se la recomiendo. Si ustedes quieren comprar una buena Biblia de estudio, compren la Biblia de Charles Riley. Yo no vendo. Usted busque ahí en su librería cristiana y compre esa Biblia. Él dice que estos versículos introductorios contienen un párrafo majestuoso en el texto griego y se asemejan a la apertura de un clásico discurso griego, más bien que a los acostumbrados saludos de una carta. Es el texto que hemos leído recién. Y dice aquí el apunte, como en el Génesis, yo les decía recién, como en el Génesis no se debate a Dios, directamente se dice que Él habló y entró en acción. Hermanos, Dios creó, Dios habló, continuó hablando a cada paso de la vida y de la historia y jamás dejó al hombre sin su palabra. ¿Oyó? Algunos creen que Dios está muy distante y no, Dios está cerca de los seres humanos, hermanos. Bueno, gracias a Dios que nosotros le conocemos mejor que muchos. Sigamos. En los tiempos antiguos Dios habló reiteradas veces, desde aquellos diálogos con Adán y su familia, estoy leyendo, ¿vio? Después por los profetas prediluvianos. ¿Cuáles fueron los profetas? O alguno nómbreme antes del diluvio. Set. ¿A quién se llevó Dios antes del diluvio? Enoc, Noé. Dios tuvo portavoces, tuvo predicadores. Después vinieron las promesas a los patriarcas. Después, hermanos, vinieron los profetas de Israel, incluyendo a David. Y finalmente Dios habló de muchas maneras y en muchas formas, en forma de sueños, visiones, con mensajes traídos por ángeles, etcétera, etcétera. Así que en la antigüedad Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Lo hizo mayormente con el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, desde Génesis capítulo 12. Además, sigo leyendo, además debemos tener en claro que desde que estableció el pueblo antiguo, el pueblo de Israel, sacándolos de Egipto, Dios comenzó a dejarnos su palabra profética por escrito, desde Moisés. ¿Comprende? Usted tiene una Biblia en su mano. Son los escritos a partir de Moisés. Moisés, los profetas y los salmos. Unos 3.500 años atrás comenzó a escribir
Moisés. ¿Comprende? Luego vinieron los libros históricos, los profetas, etc. Ahora, en este prólogo que vemos allí en pantalla, nosotros vamos a considerar 7 manifiestos, 7 declaraciones acerca de la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Sigo leyendo aquí, dicen, estos manifiestos los introducen a Jesucristo como el supremo Dios encarnado y condensan en una magistral síntesis introductoria buena parte del contenido de todo el libro a los hebreos. Aunque son muy significativas, las declaraciones son muy breves y el autor no toma espacio para respaldarla con las escrituras, simplemente lo dice. En el desarrollo del libro desarrollará todo esto adecuadamente. Bueno. Ahí. Se cortó por todos lados, ¿eh? En todo el barrio. Bueno. Ahí volvió. A ver si vuelve el sonido. Le voy a pedir a Victoria a ver si puede controlar la cámara. La cámara que graba, ¿no? Cuando pongo así. ¿Eh? Sí, está con batería. ¿Y sigue ahora? Sí. Bueno, sigamos entonces. Decía que estas 7 declaraciones, que en un momento vamos a ver en pantalla, las vamos a ver una por una, describen al Señor sintéticamente, sin mayores aclaraciones, y después el escritor va a desarrollar todo esto en la epístola a los hebreos. Ahora, comenzando, dice, nos habló por el Hijo. Guarda el lugar, por favor, allí en Hebreos, y necesitamos ir al Salmo 2. Yo ayer les dije, los que van a venir, les dije que leyeran el Salmo 2, ¿se acuerdan? El Salmo 45, les dije que leyeran el Salmo 102, que leyeran el Salmo 110 y el 8, ¿sí? Bueno, Salmo 2. ¿Por qué el Señor es el Hijo? ¿De dónde viene esa declaración? Hermanos, tengan en cuenta que el Señor Jesucristo es Dios eterno. ¿Me oye? Con el corte de luz nos distrajimos un poquito. Tengan en cuenta que el Señor es el Dios eterno hecho ser humano. Y nunca fue engendrado como Dios. ¿Comprende? No es que Dios el Padre engendró a Dios el Hijo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que son coiguales y coeternos. Los dos, los tres, el Espíritu Santo también. ¿De verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es esto de hijo? Es interesante esto de hijo. El Señor es hijo del hombre, por ejemplo, pero ningún hombre lo engendró. El Señor es hijo de Abraham, pero en el sentido de su descendencia, no que Abraham lo haya engendrado. Lo mismo se dice que es hijo de David, en el sentido de la descendencia. El Señor es, ¿se da cuenta? Hijo de Dios. Pero vamos a leer que fue una declaración de Dios, un decreto de Dios. Dios lo puso por hijo cuando anunció proféticamente que lo va a poner como rey en Sion. Mire por favor el Salmo 2. Recuerden, escribe David como profeta, sabiendo que de su descendencia Dios va a levantar al Mesías. Y escribe el Salmo 2 y dice, ¿por qué se amotinan los pueblos? La gente, los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido es Mesías, Christos en griego. Y este texto se cumplió cuando Caifás, Pilato, Herodes rechazaron al Mesías. ¿Ah? Bueno, el que mora en los cielos se reirá de ellos, dice el versículo 4. El Señor se burlará de ellos. Hablará a ellos en su furor, los turbará con su ira. Y dice el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. ¿Se dan cuenta? Esto es profético, hermano. Dice Dios, yo pondré mi rey en Sion, mi santo monte. ¿Dónde es eso? Eso es una pequeña colinita allí en Jerusalén la Vieja.
Está el monte de los olivos, el monte Moriah, el monte Sión. Es real, es una geografía real, no es el corazón, no es una iglesia, no es el cielo. Dios pondrá su rey, el Cristo, el Mesías, en el monte Sión. Y dice Dios, yo publicaré el decreto. Bueno, en realidad estas son palabras del Mesías, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te crearé hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dice así proféticamente el Mesías, Jehová me dijo, el Padre, mi hijo eres tú, yo te pongo por rey. Los reyes ponían a sus hijos en el trono, ponían el primogénito o a veces no era el primogénito, ponían a otro. Era decisión del rey. Bueno, Dios hizo algo similar, entrando en el género humano. Dice que puso a su hijo en Sión como rey. No está todavía, esto es profético. Pondrá su hijo. Dice, Jehová me dijo, mi hijo eres tú. A partir de ahí, no antes, en números redondos, en los años 1000 en que vivió David, no antes. A partir de ahí, Dios revela esta doctrina del Hijo Rey Mesías. Reinará sobre las naciones y los reyes, a los reyes se les reclama que lo adoren porque lo merece y es el Rey de Reyes que gobernará con vara de hierro el mundo entero dentro de unos años gobernando en Sion, en Jerusalén. ¿Comprende? Este es un salmo mesiánico profético. Ahora, este es el salmo donde se revela que Dios puso al Hijo como rey. Y para los judíos ha sido un misterio. ¿Quién es este Hijo? Hay un proverbio que dice, ¿no? El proverbio capítulo 30. ¿Puedes decirme el nombre del Hijo si lo sabes? ¿El Hijo de Dios? Y para los judíos ha sido un misterio. Pero ¿saben? Cuando Jesús el Señor se bautizaba en el agua del río Jordán, ¿usted recuerda? Juan el Bautista lo bautizó, lo sumergió en el río Jordán y al salir vino el Espíritu Santo sobre él y una voz, ahí había unas centenares de personas en torno a Juan y el bautismo, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 3. Es muy importante eso, porque en ese momento la voz del Padre, audible, los judíos fieles que habían ido ahí a bautizarse con Juan, oyeron la voz. El Padre claramente señaló quién era el Hijo, su Hijo, el Rey, el Mesías de Israel, el Rey que Él ha de poner como Rey en Sion, para que reine sobre Israel y las naciones, cuando regrese en su segunda venida. ¿De acuerdo? Ese es el Salmo 2, el Salmo del Hijo. Ahora vamos a Hebreos 1. Vuelva por favor a Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Mesías, a quien constituyó heredero de todo. Y ahí vamos a considerar ya los 7 manifiestos o declaraciones. Número 1, Dios le constituyó heredero de todo. Así es, hermanos. Dios lo puso por primogénito, por heredero de todo lo creado. Leemos un poquito allí en la hoja 14 del apunte. Dios constituyó al Hijo, el Mesías de Israel, como heredero de todo. Ya Pablo lo había enseñado en Colosenses 1, 15 y 16. Lo puso por primogénito de toda la creación, haciendo eco de las palabras del Salmo 89, 27, yo te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Así también lo declaraba la profecía de Daniel 7, 13 y 14, ¿verdad? Donde se anunciaba que el Hijo del Hombre a su tiempo recibiría del anciano de días, recibiría el reino, la gloria y el dominio eterno. Así que Dios puso al Hijo, número 1, como heredero
de toda la creación. Número 2, Dios por medio de Él hizo el universo. También de esto habla Pablo en Colosenses. Él participó en la creación. Y Juan capítulo 1 nos dice que todo fue hecho por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él. Entonces, Dios por medio de Él hizo el universo. Por medio de Él y para Él creó el despliegue de las edades y dispensaciones del mundo. Hermanos, ya estaba escrito en Isaías 40. Dios en persona vendría como ser humano a Jerusalén. El mismo Dios creador. El que no necesita consejos ni criterios humanos. El Dios creador. Número 3. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Dice aquí, versículo 3. El cual siendo, y cuando dice el cual, habla del Señor, quien siendo resplandor de su gloria, resplandor de su gloria. El Señor, hermanos, es el resplandor de la gloria de Dios. Los que conocen griego se aunan a decir que este es un resplandor irradiado, no reflejado. Sale de adentro. El Señor lleva en sí mismo e irradia desde su misma persona la gloria del Dios mismo. Número 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Número 4, Él es la imagen misma de su sustancia. Estoy analizando las pequeñas frasecitas que leímos. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Dice el apunte, el Señor es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es decir, la expresión exacta de la naturaleza de Dios en ser humano. Por eso Él pudo decir, la última noche con sus discípulos en Juan 14:9, pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Número 5. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Qué poder, ¡Qué grandeza! Hermanos, también de esto escribió Pablo a los Colosenses 1:17 y a los Filipenses capítulo 3, versículo 21. El Señor es sustentador de todas las cosas. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que tiene el poder de sujetar a sí mismo todas las cosas. Él es el que sostiene todo lo creado para llevarlo a un fin determinado. El mismo que en Isaías 40 decía juntar con 3 deditos, con 3 dedos, el polvo de la tierra como si fuese un poquito. Esa es la grandeza del Señor y cómo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Aquel a quien las naciones le son como insignificante polvo en las balanzas. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Número 6. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios. Dice, habiendo efectuado la purificación nuestra, de nuestros pecados. El escritor está repasando, está dando una semblanza de la persona y la obra de Cristo. Él es, y lo leo allá, heredero de todo lo creado. Él es, número 2, el creador, porque por medio de Él Dios hizo el universo. Número 3, es el resplandor de la gloria de Dios. Número 4, es la imagen misma de su sustancia. Número 5, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y número 6, Él efectuó la purificación de nuestros pecados, hermanos. Porque la salvación no es por obras, ni siquiera podemos ayudar. No hace falta. Él nos purificó. Él es el que efectuó nuestra purificación por medio de sí mismo. El gran Señor se entregó para purificarnos de todo pecado. No lo hizo como un mero rito religioso, sino que se entregó por nosotros
para pagar por nuestros pecados, y pagando nos limpió de culpa y cargo. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en su ministerio terrenal, resucitó de entre los muertos, fue ascendido y se sentó a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Dice el apunte: el Señor es el que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Eso es más que haber terminado y completado una misión. Es haber tomado el más honorable asiento de dignidad a la derecha de la majestad celestial. ¿Oyó? Por decisión y determinación del Padre, Él fue ascendido y exaltado hasta lo sumo. Doy vuelta a la hoja, leo hoja 15. Exaltado hasta lo sumo, y le fue otorgado ese sitio de dignidad, honor y gloria, ya previsto y anunciado en el Salmo 110. ¿Qué dice el Salmo 110? Dijo Jehová Dios: siéntate, le dijo al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Esta es una semblanza, es un prólogo introductorio del protagonista de la epístola a los Hebreos y toda su obra. Es creador, sustentador, imagen de Dios en ser humano. Efectuó la purificación de nuestros pecados, resucitó entre los muertos, fue ascendido y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas en el puesto de mayor dignidad y honor del universo, a la derecha del Padre. Magnífico, hermano. Esto es la introducción. Vamos a avanzar, porque en el versículo 4 dice: se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, y miren cómo dice el versículo 4: hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pastor, vamos a necesitar ver la segunda imagen. Gracias, por favor. Miren que dice el versículo 4, que fue hecho o fue declarado tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Entiende esto? Ahora, se lo debo explicar un poquito y lo voy a leer en el apunte también. Mírenme, por favor. Está escribiendo un judío a judíos, y los judíos le dan mucha importancia a los nombres. ¿Recuerda usted? En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios, versículo 1 de Génesis: Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es el primer nombre de Dios. Después Dios se manifiesta como Adonai, y después aparece como el gran Jehová, el gran nombre. Y después vienen, o antes vienen, los nombres compuestos de Dios en el hebreo. Y comunica tanto el nombre, ¿sí? También en los seres humanos y en los lugares geográficos comunica mucho el nombre. Vio que Dios le puso nombre a Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes de gentes. Y le puso nombre a Isaac, y le cambió el nombre a Jacob, le puso el nombre de Israel. Todos esos nombres tienen significado importantísimo. Y cuán importante es el nombre de Dios y los nombres con los cuales los profetas y los salmos anunciaban al Mesías. Repito, cuán importantes fueron los nombres con que los escritores del Antiguo Testamento anunciaban al Mesías. Los nombres que muestran distintas cualidades de la persona, pero van mostrando la persona, el nombre. Y el escritor va a decir: el Señor fue hecho tanto mayor. No es que fue creado mayor, hecho mayor. No. Fue ubicado, fue puesto en alto, fue declarado y presentado tanto mayor que los ángeles,
por cuanto tiene un nombre más excelente que ellos. ¿Se da cuenta? El nombre. Dicho sea de paso, los judíos, les hablo un poquito más de eso, no pronuncian el nombre de Dios. ¿Vieron el nombre con el cual Dios se manifiesta a Moisés y les dice, este será mi nombre? ¿Cuál es? Yo soy el que soy, el que era, el que será. Ese es el nombre que nosotros en nuestro castellano tenemos como Jehová. Algunos dicen que debería ser Yahvé, otros dicen que debería ser Yahweh, otros dicen que debería ser Yahweh. No sé, es hebreo. Y para colmo, los judíos no lo pronuncian por respeto, porque dice el mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, entonces no lo mencionan. Ellos usan la palabra Adonai o usan para referirse a Dios la palabra Hashem hoy en día. El nombre. ¿Se da cuenta por qué el escritor, se da cuenta de la importancia del trasfondo judaico que esto tiene? Está hablando del Hijo, está hablando del Mesías y dice, fue creador, resplandor de la gloria de Dios, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hizo la purificación de nuestros pecados, fue elevado a la gloria, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, o sea, declarado tanto superior a los ángeles por la palabra de Moisés, los profetas y los salmos, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó un más excelente nombre que ellos. Y vamos a ver, está en pantalla resumido, vamos a ver por lo menos los 3 salmos más importantes que anunciaban en el Antiguo Testamento. Dije salmos, salmos proféticos, que anunciaban en el Antiguo Testamento que vendría el Mesías, Dios en ser humano. Pero un poquito de introducción, un poquito más en cuanto a esto del nombre, aquí en el apunte. Hoja 15. Dice aquí el apunte. Él es tanto mayor que los ángeles, como mayores son los nombres que le fueron asignados para anunciarlo como Mesías de Israel. Nombres que claramente recayeron sobre su persona cuando a su debido tiempo vino, cumplió lo establecido y aclaró el panorama profético al presente y hacia el futuro también. Sigo leyendo. Como sucede también en otros lugares del texto sagrado, hay un juego de singulares y plurales en la expresión nombre y nombres. Mire eso por favor. Ahí en Hebreos 1:4 dice, el nombre es la construcción verbal de la imagen de la persona que lo lleva. El nombre es el Señor, es el Hijo, el Señor Jesús. El nombre, pero está constituido de la suma de varios nombres. La suma de varios nombres y rasgos de su personalidad. Además, el Antiguo Testamento nos da una variedad de nombres de Dios, como recién les decía, en hebreo. Con todo, sigue firme aquel solemne mandato: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El mandamiento está en Éxodo 27. Indudablemente el nombre en singular, el nombre del Hijo de Dios, en este contexto, incluye una pluralidad de nombres y de rasgos de su personalidad. Hoja 16. Vamos a considerar entonces esas 7 referencias mesiánicas de Hebreos capítulo 1 que nos hablan de su nombre. Son 7 referencias mesiánicas, en el apunte están enumeradas, ¿sí? Pero lo más importante son 3 nombres de él. Elohim en el Salmo 45, o sea, el Salmo 45 anunciaba al Mesías como Elohim en ser humano. El Salmo 102 anunciaba al Mesías como Jehová en ser humano. Y el Salmo 110 anunciaba al Mesías como Adonai en ser humano. Hermano, ¿escuchó? Los nombres de Dios. El Señor es Dios en ser humano. Y no lo decimos los cristianos. Sí, lo decimos también. Pero no es invento nuestro. Son salmos de David, el profeta. Y textos que acompañan también en los profetas.
El Mesías fue, es y será Dios en ser humano. 7 referencias mesiánicas tenemos así, pero rapidito vamos a leer el versículo 5 y dice el escritor, a ver cuánto vamos de tiempo, ya deberíamos ir parando. Mire el versículo 5, Hebreos 1:5 dice, va a tratar de mostrar al escritor que el Mesías es mayor que los ángeles. ¿Por qué? Hermano, le aclaro algo más. Los judíos estaban muy acostumbrados a la intervención de ángeles de Dios. En la antigüedad, muchos mensajes fueron recibidos por mediación de ángeles. Por ejemplo, la ley de Dios en el Sinaí tuvieron ángeles también así. También se manifestó a muchos hombres y mujeres de Dios el ángel de Jehová. Y también hubieron muchos ángeles que comunicaron conceptos proféticos a Daniel, a Ezequiel y a Zacarías también. Entonces los judíos tenían un alto concepto de los ángeles porque habían traído una buena parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el escritor va a decir que el Mesías fue puesto, fue manifestado tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En los Salmos, y ya vamos a ir haciendo un intervalo, lo vamos a desarrollar después, en los Salmos se dice que los ángeles son llamas de fuego, ministros de Dios que cumplen su palabra. Sí, fenómeno. Pero en los salmos proféticos, salmos mesiánicos, se dice y decía y anunciaba que el Mesías iba a ser Elohim, el ser humano, Dios, Salmo 45. Que el Mesías iba a ser Jehová, el ser humano, Salmo 102. Y que el Mesías iba a ser Adonai, el ser humano, Salmo 110. El Mesías de Israel, Dios en ser humano, nacido en el linaje de David, en la casa de David, nacido de mamá. El Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Amén. Amén. Es momento para hacer una pausita, tomar allí algo fresco o un café si alguno quiere, y vamos a seguir desarrollando el capítulo 1 y entrando un poquito en el 2 en la hora siguiente. Vamos comprendiendo un poquito Hebreos. Se me hace a mí un poco difícil avanzar, pero vamos a ir avanzando y tenemos que hacerlo hasta el próximo domingo, inclusive hasta llegar al final. Oremos al Señor para cerrar este tiempo. Gracias Dios porque ya comenzamos a avanzar por el capítulo 1 de Hebreos. Gracias Señor por esta gran presentación introductoria del escritor, diciendo que Dios habló en la antigüedad de diversas maneras y por muchas personas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, máxima expresión de Dios para el género humano. Cuánto que significa la persona del Señor, y cuánto que nos dicen de Él sus nombres. Él es el Mesías de Israel. Ayúdanos a entender plenamente todo esto aún después del intervalo de la próxima hora. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por haber enviado al Mesías de Israel, el Salvador de nuestras vidas, el Señor, Dios en ser humano. Gracias. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.